Damos gracias a Dios porque nos ha bendecido en estos días, nos ha cuidado, nos ha protegido. Les pedimos que nos sigan acompañando. No sabemos hasta cuánto tiempo estaremos predicando en este medio en los viernes. Ya nos estamos reuniendo los domingos en 2 grupos, pero estamos todavía siguiendo las reglas, pero les pedimos por favor nos acompañen en este viernes, y no sé si el próximo viernes también, pero les estaremos avisando para que usted nos escuche. El tema de hoy es un tema, bueno, para mí muy importante, muy interesante. A veces es un poco controversial. De antemano le pido que me disculpe si de alguna manera lo que voy a decir le ofende, pero quisiera que usted sea sincero o sea honesto y estudie la palabra y se ponga a estudiar para que podamos juntos compartir siempre la verdad de Cristo. El tema que tenemos hoy es de 2 de Timoteo capítulo 4. Voy a leer del versículo 1 al versículo 5. 2 de Timoteo capítulo 4, versos del 1 al 5. El apóstol Pablo escribió esta segunda carta y dice de esta manera: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a ponernos en la mano de Dios. Acompáñenme en una oración. Poderoso Señor, grande eres, Señor, y digno de ser en gran manera alabado. Bendito sea, Señor, porque nos has cuidado, nos has protegido, porque nos das de nuevo la oportunidad, Padre, de comunicar tu palabra a través de este medio. Pidiéndote, Padre, humildemente que estés conmigo de principio hasta el fin. Que todos, Señor, siempre estemos listos para buscar la verdad, porque hay muchas cosas que se enseñan hoy, que se publican, que no es verdad, o al menos no es la verdad de tu palabra, es la verdad humana, es la verdad de las personas, pero no la verdad tuya. Ayúdanos, Señor, a andar siempre en busca de la verdad. Pedimos nos acompañes de nuevo, de principio al fin, y que sea el glorioso Espíritu Santo que sea nuestro verdadero Maestro. Te lo pedimos todo humildemente en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. El mundo ahorita está pasando por crisis mundiales. Uno de los problemas del mundo es el hambre. Muchos países están pasando por grandes hambres. África, Asia, México, Centroamérica, Sudamérica. Aún aquí en esta nación de Estados Unidos hay escasez de alimentos. Se está escaseando la lluvia en muchos lugares. El clima está cambiando. La tierra está sufriendo muchos cambios en todo el mundo. Lugares donde había mucha agua ahora son secos, son áridos, son desiertos. Y lugares donde también pues no cae agua ahora están inundados. De acuerdo a los científicos, los mares están aumentando varias pulgadas al año en su nivel, lo cual significa que va a haber más lluvia, más inundaciones. Parece que en lo que resta del año todavía hay 9 tormentas en este año y 4 tormentas tropicales. Algunos también son huracanes o tornados que causan todavía más daño. Aquí en California hace poquito sufrió de un gran incendio. Miles de acres se quemaron. Brasil, Australia y muchos países han sufrido precisamente los incendios. Las selvas, que son los pulmones del mundo, también se están acabando. La tala de los árboles de una manera desproporcionada, la escasez de plantar árboles está otra vez contaminando el mundo. Los mares, los ríos, los lagos están contaminados. Hay mucha hambre en este mundo. En Pakistán, en Siria, las personas por la guerra están sufriendo y las personas están casi en el desierto siendo alimentadas por organizaciones mundiales. Aquí en México, en la frontera, hay mucha gente que ha huido de sus países, casi la mayor parte de las razones por hambre. Haití es uno de los países más pobres de aquí de Latinoamérica. Todavía se está recuperando de sus últimas catástrofes. Hay mucha desnutrición en los niños.
hay mucha enfermedad. Miles de niños mueren a diario por el hambre. Es un gran problema, el hambre física. Pero hay otro tipo de hambre. Dice el profeta Isaías en el capítulo 55, si me quiere acompañar, Isaías capítulo 55, que hay un tipo de hambre que es peor que el hambre física, al menos creo que Dios así lo ve. Dice Isaías 55, versos 1 y 2, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Hay un hambre distinta a la física, y ese es el hambre espiritual. Es el hambre del alma. Es el hambre que los bienes, el dinero, la casa no lo llena. Es una hambre que causa más conflictos al ser humano. Posiblemente al no comer bien vamos a sufrir consecuencias como enfermedades, porque el hombre, aparte de que no come bien, y cuando come, come mal, no por pobreza, sino porque no sabe alimentarse. Pero el hambre espiritual es más grave, porque no solo afecta el cuerpo, sino afecta el alma, afecta el espíritu. Jesucristo, usted recuerda cuando fue bautizado, dice que ayunó 40 días y 40 noches. Y Mateo 4:4 dice que el diablo llegó a tentarlo. Usted sabe la tentación a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Posiblemente el diablo trae unas piedras muy grandes. Parecía interesado en Jesús, pero Jesús le dice, no de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin duda sabemos que el hambre física es grave. Hay personas que comen una vez al día y mal. Países tan pobres que ganan al año lo que usted y yo a veces gastamos en una semana en una fiesta. El rey David en el Salmo 42 expresa su insatisfacción cuando no está en relación con su Dios. Dice el Salmo 42, versículos del 1 en delante. Dice la palabra de Dios de esta manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, dice, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún de alabarle, salvación mía y Dios mío. David sentía una gran necesidad. La Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando usted lee salmos como el Salmo 26, dice que él deseaba estar en la casa de Dios todos los días de su vida. Y él dice la razón, dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David era un hombre enamorado de Dios. David era un hombre que sentía que era rey, poderoso y rico. Sentía una necesidad en su alma de estar ante la presencia de Dios. Y es que solo Dios puede llenar esa parte. Ni el dinero, ni el poder, ni las cosas materiales llenan el hambre del alma. Solamente nuestra relación con Dios. Usted conoce casi de memoria el Salmo 23, cuando el rey también, David, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar. Él expresa en el Salmo 23 que él siente necesidad como una oveja de estar cerca de su pastor. Y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Mi copa está rebosando. Cuando usted tiene esa hambre espiritual y va a la fuente principal que es Dios, usted no va a padecer hambre. Usted va a estar satisfecho. Es cierto que el hombre, decíamos, tiene necesidades físicas, pero decíamos también tiene necesidades espirituales. Acuérdense, fuimos hechos de la tierra. Necesitamos comer, trabajar, vestir. Pero también necesitamos llenar la parte espiritual, que es la que el hombre a veces descuida. ¿Y cómo se llena esa hambre espiritual? Decíamos, con la bendita palabra de Dios.
Ya lo hemos dicho aquí en otras ocasiones. No es problema de Dios que haya hambre espiritual, es problema del hombre. El hombre se cree autosuficiente, como los hijos cuando crecen, ya no necesitan de papá y mamá, ya son adultos, ya son inteligentes. Y usted recuerda el diluvio, cuando Moisés dice ahí en Génesis 6, que el hombre simplemente se desvió, se pervirtió. Y Dios le dijo a Noé, hay mucha violencia, hay mucha maldad. Sin embargo, dice Dios a Noé, haz un arca y predica 120 años. Y diles que habrá un diluvio y que se pueden salvar. Dios siempre da una oportunidad al hombre, lo busca, aun cuando el hombre se aparte de Dios. Y usted lo sabe por la historia, que en esos 120 años que Noé predicó, no pudo convencer a nadie excepto a su propia familia. 8 personas fueron salvas, pero el mundo entendió, no. Génesis 19, un capítulo triste también, donde habla de Sodoma y Gomorra. Vienen 2 ángeles a sacar a Abraham, a Lot, casi a la fuerza, le dicen sal, porque Dios va a destruir esta ciudad. Pero previo antes, al capítulo 19, el capítulo 18 de Génesis, usted lo puede leer en casa. Dios, siendo el soberano y todopoderoso, consideraba a Abraham como su amigo. Y dice Dios, ¿le ocultaré a mi amigo Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Usted recuerda esta historia. Y cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham dice, Señor, ¿estoy oyendo bien? Quizás te equivocaste. Quizás tú no estás viendo bien. No es posible que haya llegado a la conclusión de destruir 2 ciudades porque no hay gente buena. ¿Y cómo es Dios que le da oportunidad a Abraham de preguntar? Que Abraham le dice, Señor, si en esas 2 ciudades hubiera 50 justos, Señor, ¿destruirían la ciudad? Y Dios dice, Abraham, no. Si hubiera 50, no. Y dice Abraham, Señor, ¿y si hubiera 45? Dice Dios, no. Y sigue Abraham, Señor, estoy hablando mucho. Si hubiera 40, Señor. Dios dice, no, Abraham, si hubiera 40 tampoco. Y Abraham sigue insistiendo, Señor, si hubiera 30. Dios dice, no, si hubiera 30 tampoco. Señor, una vez más, si hubiera 20. Dice Dios, no. Y dice Abraham por fin, Señor, es la última cosa que te voy a preguntar. Señor, si hubiera 10 justos en estas 2 ciudades, ¿aún así la destruirías? Y dice Dios, no. Si hubiera 10, no. Y no había ni 10 personas justas en estas 2 ciudades porque estaban pervertidas. El hombre entonces es el que se desvía. Dios da su palabra. Decíamos, Noé predicó, Lot predicó, pero la gente no escuchó. Y Dios entonces, su misma palabra es su propio juez. Porque cuando el hombre rechaza la palabra de Dios, entonces no tiene a quien culparse más que a él mismo. Aún dentro del pueblo de Israel, siempre vemos las mismas circunstancias. El hombre se aleja de Dios. Dice, por ejemplo, el profeta Isaías, en el capítulo 1, parece que está hablando a pueblos gentiles, pero es al pueblo de Israel. Miren cómo se expresa Dios de la condición espiritual de los israelitas. Dice Isaías 1:2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Mire, papá, tal vez usted se identifica cómo a veces se siente Dios. Crié hijos y los engrandecí. Dice, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Mire cómo le llama Dios a su propio pueblo. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra será destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y si seguimos
Dios sigue enojado contra el pueblo de Israel. Dice, el buey, el asno es más inteligente que tú. El pueblo se había apartado. Dios les había hablado de muchas maneras, pero ellos rechazaron la palabra de Dios. No la quisieron escuchar. Estaban enojados. Querían vivir de su propia manera. Y Dios no tuvo otro más que castigarlos. Hubo un filósofo griego, hermanos, hace mucho tiempo, se me olvidan las cosas, las estudiamos en la escuela. Este filósofo griego le decía a sus estudiantes: en una mano tengo la verdad, acá tengo la búsqueda de la verdad. Y les preguntaba a sus estudiantes: ¿cuál prefieren ustedes? ¿Dónde tengo la verdad o dónde está la búsqueda de la verdad? Y la mayoría de las personas decían: bueno, escojo donde está la verdad. Y el filósofo decía: ese es el problema del ser humano. No quiere molestarse, no quiere estudiar, no quiere escudriñar, no quiere investigar. Queremos todo lo que ya está prefabricado, todo lo que ya está hecho. Él decía: lo mejor es buscar la verdad. ¿Por qué? Porque cuando usted busca la verdad, usted mismo se convence. No es el convencimiento de alguien más. Usted lo descubrió, usted lo investigó, usted se tomó el tiempo. Y espiritualmente mucha gente hace eso. No buscan la verdad, solo repiten lo que alguien más dice, aceptan lo que otras personas dicen. Me gusta mucho Jeremías capítulo 23. Es un pasaje bastante difícil, pero es la verdad. Dentro del pueblo de Israel había muchos falsos profetas. Mire, por ejemplo, en Jeremías capítulo 23, versos 21 en delante, dice la palabra de Dios de esta manera: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, y yo no les hablé, dice, más ellos profetizaban. Si no los envió Dios, entonces ¿quién los envió? Ellos mismos, pero son falsos. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Cuando estos profetas hablaban de su propia mente, el pueblo seguía en pecado. Dice Dios: si lo hubieran dicho mis palabras, el pueblo hubiera regresado. Dice: pero ustedes están hablando de su propia cabeza. ¿Soy yo Dios de cerca solamente?, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, fíjese bien, profetizando mentira en mi nombre y diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Cuando el hombre habla sus propias palabras, no adora a Dios, adora a los Baales, a los dioses falsos, porque es palabra humana, no hay verdad en ellos, pura mentira, puro engaño. El profeta dice que tuviera un sueño, dice el 28, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. Dice Dios: yo no tengo ningún obstáculo en que ustedes hablen de sus sueños. Dice: pero aclaren al pueblo que es un sueño. No digan que es palabra mía, dice, es sueño de ustedes. Dice: pero si es mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y él pone una ilustración muy preciosa. Dice: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Se imagina si nosotros tuviéramos campos de trigo y cuando viene el tiempo de la cosecha y vamos a triturar el trigo para sacar el grano, y tiramos el grano y nos comemos la paja? Uno diría: esa persona está enferma, porque la paja es para los animales y el trigo para los humanos. Pues espiritualmente esos profetas estaban dejando el grano, la palabra de Dios, y dando al pueblo la paja. Dice, por ejemplo, el verso 31 de ese mismo capítulo, dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: Jehová ha dicho.
Y aquí dice Jehová: yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Dios es celoso. Él tiene sus verdaderos profetas, pero también hay falsos profetas. ¿Cuáles son los falsos profetas? Pues ya dijimos aquí, los que cuentan mentiras, engañan al pueblo. El pueblo no quiere oír la verdad. El pueblo quiere oír mentiras. Por alguna razón nosotros nos molesta la verdad. Isaías capítulo 30, vamos a buscar también ahí. Isaías 30 del 9 al 10, dice el profeta Isaías 30, 9 y 10. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Es lo que el pueblo quería. Dicen a los profetas: no nos digan la verdad, no nos gusta, díganos cosas bonitas. Muchos hombres prefieren decirle mentiras a su mujer, porque si le dice la verdad no la va a aceptar. O muchas mujeres también. Usted le dice la verdad a una persona, se va a sentir mal, va a ser su enemigo. Pero si le dice mentiras, lo quieren a usted y lo abrazan. Y mucha gente, como es mentirosa, prefiere la mentira. Y dice Dios: ustedes prefieren cosas halagüeñas, cosas bonitas, en lugar de la verdad. Y es entonces cuando entramos en el problema de que el hombre por naturaleza no quiere la verdad. La palabra de Dios es la fuente verdadera de la verdad. Pero el hombre, cuando se desconecta de Dios, entonces no busca la verdad. Todos sabemos que el pueblo de Israel fue un pueblo bendecido, un pueblo que Dios siempre cuidó y protegió. El pueblo de Israel siempre tenía las mejores bendiciones. Sabemos, por ejemplo, que Dios le dio al pueblo de Israel la ley de Moisés. Ahí está Moisés en el Sinaí, están los ángeles, está Dios, la persona de Cristo y el Espíritu Santo dándole a Moisés la ley, una ley gloriosa, grandiosa, maravillosa, que cuando Moisés baja del cerro refleja la gloria de Dios y el pueblo no puede hablar con Moisés. Y Dios le dio muchos mandamientos, preceptos, muchas cosas que el pueblo necesitaba, todas del corazón de Dios. Después vinieron los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Enoc. Muchos patriarcas que fueron hombres grandes. Después hubo un periodo de los jueces, donde todos sabemos que muchos de esos jueces eran famosos e importantes. Conocemos más que todo a Jefté, a Gedeón, a Barak, a Débora. Muchos jueces fueron buenos, trabajaron con el pueblo de Dios. Tuvieron muchos reyes, como quizás 40 reyes. Acuérdense que estaban divididos el norte y el sur. Pero tuvieron muchos reyes, muchos buenos y muchos malos. Los más conocidos nosotros sabemos, por ejemplo, ¿verdad?, que son Saúl, David, Salomón, Ezequías, Acab, Manasés. Algunos fueron perversos, pero otros fueron buenos. Hubo grandes reformadores como Esdras y Nehemías, que recopilaban la ley de Dios. 39 libros que Dios dio al pueblo de Israel. En un periodo de 1500 años se recopilaron esos libros. 40 autores distintos escribieron la Biblia. Y todo para el pueblo de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? No quería la ley de Dios. No la querían. Mateo capítulo 21 hace un resumen muy bonito. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Dios con los grandes maestros que Dios les mandó? Dice, por ejemplo, Mateo 21:33. Ponga atención lo que vamos a ver. Mateo 21:33. Dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, dice, tomando a los siervos, fíjese bien, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon.
envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, este padre de familia, dice, les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Dice, pero no. Los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, la pregunta es: ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué es eso? ¿Dónde encuentra usted tanta maldad? ¿En el propio pueblo de Dios? Sí. ¿Por qué apedreaban a los profetas? ¿Por qué los perseguían? ¿Por qué los mataban? Porque les decían la verdad. Porque les decían: si ustedes no se arrepienten, Dios los va a castigar. La parábola de los labradores malvados. El pueblo de Israel, al que Dios quiso, mandó profetas, los mataron. Mandó apóstoles, algunos también los mataron. Finalmente Dios mandó a su hijo y le hicieron lo mismo. ¿Qué cree usted que merece esa persona? ¿Una fiesta? ¿Reconocimiento? Merece la muerte. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, predica la palabra. ¿Qué es predicar? Enseñar, instruir. ¿Cuál palabra? ¿La palabra humana? ¿La de mis sueños? ¿La de mis sentimientos? ¿La de mis convicciones? No, la palabra de Dios. Timoteo creció en un hogar cristiano, desde niño, en un hogar judío. Desde niño él conocía las Escrituras, dice 2 Timoteo 3:16, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Timoteo tuvo 3 fuentes de instrucción en cuanto a la palabra. Número 1, su madre y su abuela. 2 Timoteo 1:5 así dice: su madre y su abuela le enseñaron desde pequeño el camino de Dios. Aprovecharon, eran 2 mujeres consagradas a Dios, le enseñaron desde pequeño la ley de Dios. Pero también Timoteo, su instructor, su maestro, fue Pablo. El apóstol Pablo, acuérdense, en sus viajes misioneros, ahí en Hechos 16, del 1 al 5, vamos a leer Hechos 16, es una cosa bonita porque ya no hay muchos jóvenes así. Ya se acabaron esos jóvenes también, pero miren, ¿quién era este joven Timoteo? Hechos 16, del 1 al 3, dice la Escritura: después llegó Pablo a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Le impresionó tanto a Pablo la espiritualidad, la dedicación de este joven, que dijo Pablo: quiero que sea mi compañero. Y Timoteo creció al lado de un gran instructor, Pablo. Pero también Dios le instruyó, porque él recibió un don de parte de manos de Pablo. Él era un hombre experto en la palabra. Cuando Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, Timoteo sabía de qué estaba hablando Pablo. Timoteo no era un neófito, no era un aprendiz. Hoy mucha gente en las iglesias son aprendices, son estudiantes, son neófitos, son personas que no conocen la palabra, son inexpertos, son practicantes. Timoteo no. Por eso le dice Pablo a Timoteo: predica la palabra, predica la verdad. Porque el mundo en aquel entonces y hoy necesita de la verdad. La gente necesita oír la verdad para poder ser salva. Porque a veces lo que la gente predica son puras mentiras. Dice, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 15, usted conoce esos versos, Mateo capítulo 15,
Y el versículo 7 en delante, Mateo 15:7 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, dice, está lejos de mí. ¿Por qué? Dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Iban al templo, adoraban a Dios, daban sus diezmos, llevaban sus sacrificios, celebraban la Pascua, el Pentecostés y todo lo que estaba bajo el sistema judío, pero dice Dios: ustedes simplemente es una adoración vana. Dice: porque es una adoración de labios. Su corazón, dice Dios, está lejos de mí. Y mire cómo Jesús les dice ahí en el versículo 12 del mismo capítulo 15 de Mateo: entonces acercándose a sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió Jesús y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús no dijo: voy a buscarlos para enseñarles, aunque a eso vino Jesús, a enseñar a la gente. Pero estos eran los maestros, habían torcido la palabra, ya no había forma de cambiarlos. Su mente estaba tan desviada que dice Dios: si le damos estudios, si les hablamos, no van a entender. Y Cristo lo dice muy claro: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y dice Jesús: déjenlos, son ciegos y guías de ciegos. Es triste, pero hay mucha gente ciega guiando a otros ciegos. Esta nación, usted lo sabe, se inició con los que vinieron de Europa, de Inglaterra, buscando la libertad religiosa. Y ellos tenían principios religiosos. Años atrás, en las cortes, se leía la Biblia, se oraba. En las escuelas, en los lugares públicos, se leía la Biblia. La ley de Dios estaba basada en la palabra. Ahora ya no. Y ahí están las consecuencias. No hay oración, no hay respeto a las leyes de Dios, no se lee la Biblia, no se ora. Y usted puede ver las consecuencias de los jóvenes y los adultos, todos perdidos, todos desviados, porque la palabra de Dios ha sido dejada en el olvido. Y esta nación se llama nación cristiana, pero de cristiana creo que tiene muy poco. Pero cuando usted deja de leer la Biblia, cuando el pueblo deja de leer la Biblia, entonces se guía por sus propios principios, su propia enseñanza. Según las estadísticas que las personas hacen, dice que el 50% de las personas que van a la iglesia no leen la Biblia. Y si la leen, ocasionalmente. El 50% asisten una vez a la semana, tal vez una hora. No oran, no tienen convicciones, tienen muchas dudas, están confundidos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Hay predicadores, maestros que dicen que el diablo no existe, que el infierno no existe, que lo de Adán y Eva es una fábula. Eso de que Dios sacó una costilla de Adán y de ahí formó una mujer, dice, es una fábula. Además la Biblia dice, no es importante todo. Hace muchos años, no me acuerdo en qué fecha, pero redujeron la Biblia porque dijeron, hay cosas que están aquí que no son importantes, hagamos una Biblia más cortita, más pequeña, más reducida. La palabra de Dios no puede ser cambiada o alterada. Todo es importante, de principio hasta el fin. Todo es inspiración de Dios. Una pregunta importante: ¿por qué predicar la palabra? Porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en la última etapa. El libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice, por ejemplo, Hebreos 1:1, dice la escritura de esta manera. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
no tenemos tiempo, pero la Biblia constantemente está diciendo, estamos viviendo en los últimos días. Después de esta época, ya no hay más. Hebreos 9:27 también lo afirma de una manera, creo que clara, al menos para mí, dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, no 2 veces, no 3 veces. Y después de esto, el juicio. Pero fíjese el 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y escuche, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La última etapa. Ya no hay más. Si usted no obedece a la palabra, ya no hay más oportunidades. Hay iglesias que enseñan que Cristo va a venir, establecer un reino milenial, va a estar 1000 años aquí. Unos dicen que Jerusalén, otros en Utah, el lago Salado, o un profeta en Taiwán dice que Jesús va a reinar el mundo de Taiwán. Bueno, no sé, Jesús tiene muchos lugares para escoger, pero no, Jesús viene por segunda vez, dice el escritor, sin relación con el pecado. Ya no viene para perdonar. La primera vez vino para perdonar, para que lo escupieran, que lo mataran, para morir en la cruz. Ahora viene como juez. Estamos viviendo los últimos días, en la época del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a los apóstoles para escribir los libros. Dice, por ejemplo, Apocalipsis 22, Dios le dice a Juan, que es el último de los apóstoles, posiblemente el último en morir, pero mire las instrucciones que Dios le da a Juan en el Apocalipsis 22. Dice el verso 18, Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Fíjese bien. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Añadir. Pero si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. No más profecías, no más revelaciones. Si le quitamos, es pecado. Si le añadimos, es pecado. Primera de Corintios 13:8 dice que al menos algunos de los dones iban a desaparecer que había en la iglesia primitiva. Dice que el don de hablar en lenguas, el don del conocimiento, el don de la ciencia iban a desaparecer. Ya no eran necesarios. ¿Para qué más profecías si está todo escrito? ¿Para qué más conocimiento o revelación si tenemos todo escrito? Pero hoy hay gente que dice que son profetas y han dado origen a muchas iglesias. Muchas iglesias tienen orígenes humanos porque son profetas de Dios según ellos, pero ya no hay más profecía. Otros evangelios, otras revelaciones, otros libros, otras doctrinas. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Timoteo, decíamos, era responsable de la iglesia y él tenía que predicar la verdad. Segundo de Timoteo 3:15 dice Pablo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si la iglesia no predica la verdad, entonces no es iglesia de Cristo, es iglesia humana. Si la iglesia tiene la mitad verdad y la mitad mentira, entonces tampoco no es iglesia de Cristo, es iglesia humana. Muchos predicadores, muchos líderes, muchos maestros, muchos pastores, porque también hay pastoras, no están enseñando la palabra. Predican un evangelio social, bonito, atractivo, próspero, mucha emoción, mucho sensacionalismo, muchas cosas bonitas, pero son predicaciones vacías y huecas. Llenan el sentimiento, llenan el corazón, llenan las necesidades espirituales que el hombre tiene, pero no lo edifican, no lo hacen crecer, no lo encaminan. No hay conversión, no hay convicción, hay emoción, pero es todo. No hay realmente conversión porque no es la verdad. La gente quiere predicar a las personas lo que les gusta oír, no lo que ellos deben de hablar. Y muchos predicadores tienen miedo de decir la verdad porque los van a correr.
les van a bajar el salario, o porque la gente que los puso les dijo, nosotros te pusimos, y si dices algo en contra de nosotros, te vamos a echar. Y muchos de ellos están predicando para agradar a los hombres, no para agradar a Dios. No basta creer en Cristo. Mateo 7:21, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mucha gente va a la iglesia, se sienta, hace ciertas cosas, pero no está haciendo la voluntad de Dios. Pero si se muere, se va a ir al cielo. Aunque no hubiera venido a la iglesia, aunque tenga una vida inmoral, si se muere, se va a ir al cielo. No hay problema, todos van al cielo. A menos la Biblia dice que no. Y muchas de estas enseñanzas son falsas. Y como la gente las ha oído por siglos, la gente dice, es la verdad. Lo cierto es que muchas doctrinas son humanas, mezcladas con palabras humanas, con filosofías, con doctrinas orientales. Y el hombre está tan atraído a estas doctrinas que ha despreciado la palabra. Y el hombre no sabe que cuando tuerce la escritura es para su perdición. Pedro dice, por ejemplo, en su segunda carta, capítulo 3 de Pedro, y versículo 16, dice el apóstol, segunda de Pedro 3, 16 y 17, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales escuchen bien, los indoctos e inconstantes tuercen. Dice, como también las otras escrituras, fíjese bien, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no seáis arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué sucede? Dice que estas personas son indoctos. ¿Qué es un indocto? Una persona que no está instruida, no está versada, no conoce. Cualquier persona puede decir que es doctor y hacer cosas, pero simplemente no es un médico, es un aprendiz de medicina. Pero también dice los inconstantes, esos que leen ahorita, mañana sí, mañana no, pero dice, tuercen las escrituras para su propia perdición. Mucha gente dice, la doctrina humana, Dios acepta cualquier enseñanza, solamente quiere Dios que seamos sinceros. Todas las iglesias son buenas, todos los caminos van al cielo. No, Jesús dijo que no. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie dice que Jesús viene al Padre si no es por mí. Y la gente dice afuera, todos los caminos son buenos, todas las religiones son buenas, todos los profetas son buenos. Dios dice que no. Pero como la gente no lee la Biblia, le cree a las personas. Muchas personas en las iglesias, decíamos, están haciendo una mezcolanza. Vamos a Gálatas capítulo 1, por favor. Acompáñeme. Gálatas capítulo 1. Pablo tuvo ese problema. Él era judío, defendía el judaísmo. Pero cuando se convirtió a Cristo, ya no predicó el judaísmo. Ahora predicaba el evangelio, la gracia de Dios. Y por eso tuvo problemas. Y él llegó a Galacia, les enseñó el evangelio, pero luego llegaron los falsos maestros y les mezclaron la ley con la gracia. Y dice Pablo, este es un evangelio pervertido. Mire, Gálatas 1:6. Dice Pablo, estoy maravillado, estoy perplejo, dice, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, fíjese bien, la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es el mismo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjese las palabras fuertes de Pablo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, una palabra fuerte. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Dice, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo está diciendo, mezclar la ley con la gracia, dice Pablo, es un evangelio pervertido. Y en muchas iglesias mezclan la ley con la gracia. Es como si un hombre tiene dos mujeres, o una mujer tiene dos maridos. La ley de Moisés ya murió, Cristo la clavó en la cruz. No podemos tener dos esposos.
Solamente Cristo, la ley ya murió. Aparte que ni judíos somos. Esa ley fue dada a los judíos. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. A menos que alguien en la iglesia que sea judío. Pero aún así la ley de Moisés ya terminó. Y Pablo muy claro lo dice: si alguien viene y mezcla el evangelio que les traje, la gracia de Cristo, con la ley de Moisés, que se circunciden, que guarden la ley, que guarden el sábado, que no coman ciertas comidas, dice Pablo, este simplemente es una perversión del evangelio. Y en muchas iglesias predican el diezmo, tienen instrumentos musicales, queman incienso, celebran fiestas judías, no comen ciertos alimentos como las prohibiciones bajo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero ya Dios no tiene esas prohibiciones. Somos libres. Ya no hay que guiarnos por ambas cosas, porque sería una ofensa a Dios. Pensar que la gracia de Cristo no es suficiente, estamos pecando gravemente, porque estamos diciendo que lo que Cristo trajo es inferior al Antiguo Testamento, y jamás se podrá comparar la gracia con la ley. Dice Juan capítulo 12, versículo 46. Juan 12, 46, dice Jesús: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, fíjese bien, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuando usted va a la corte porque ha violado la ley, el juez lo único que hace es aplicar la ley. No es el juez quien lo condena. Él solamente dice: violaste la ley, hay testigos, hay pruebas, vas a ser castigado. Vas a pagar una multa o vas a ir a la cárcel. No es el juez, la gente culpa al juez. La ley ya está escrita. Que usted no la conoció, o la conoció y la violó, ese es problema suyo, no del juez. Cuando venga el juicio final, vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Cristo solamente como juez va a aplicar la regla. Él no nos va a juzgar. No podemos culpar al juez o a Jesús porque nos manda al infierno o porque nos mande al cielo. Si obedecimos la palabra o no la obedecimos, la palabra será nuestro propio juez. Por eso Jesús dice: ella les juzgará en el día postrero. El libro de Apocalipsis capítulo 20 también dice algo parecido. Dice, por ejemplo, Apocalipsis 20, 11 en delante, dice la escritura, Apocalipsis 20, 11, vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, tiene que ser el Señor Jesús, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros, dice, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Yo sé que a veces hay diferente interpretación de este pasaje, pero para mí el libro de la vida es la Biblia. El hombre no va a ser juzgado por sus sentimientos, por sus creencias religiosas, por su bondad, por su carisma que tiene con la gente. El hombre va a ser juzgado por las cosas que están escritas en los libros. Y este libro es la Biblia. Y si usted y yo no lo obedecemos, entonces la palabra misma nos va a condenar o nos va a salvar. Muchas doctrinas humanas están enseñando cosas falsas. Hay muchas personas que están enseñando la palabra, son sinceros, pero están equivocados. Bautismo de niños, no lo hay. El celibato no existe. Salvación después de la muerte no existe. Muchas cosas que se enseñan en las iglesias no es cierto, son mentiras. El diezmo nunca existe en el Nuevo Testamento, es una práctica del Antiguo Testamento que la gente lo quiere implementar para conveniencia, es bueno, pero no es parte de la enseñanza del Nuevo Testamento. Mire, en 1 Timoteo capítulo 4, también allí Pablo habla acerca de unas doctrinas que Pablo lo dice por el Espíritu Santo, son doctrinas de demonios. 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5, dice Pablo. 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente, sin equivocación, que en los últimos días, estamos hablando ahorita de estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, la van a pervertir, la van a cambiar, escuchando, escuche bien, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjese bien, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dice que estas son doctrinas de demonios. Muchas iglesias prohíben el matrimonio. Dice que esa es doctrina de demonios. Cuando le prohíben a usted que no coma ciertas comidas porque usted no va a ser buen cristiano, son doctrinas de demonios. Dice que todo es bueno. Usted quiere comer carne de puerco, de res, de cabra, de lo que sea, Dios no le prohíbe. Usted no va a ser un buen cristiano porque deja de comer ciertas carnes, porque es peor cristiano porque come de todo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que predicar la palabra. Pocas iglesias se atreven a predicar la verdad, porque muchos predicadores decían, cuando predican la verdad la gente se va. Como cuando los padres son estrictos con los hijos se quieren ir. Y para que no se vayan, los padres dicen, quédate, no te voy a poner reglas, quédate, haz lo que quieras. Y por eso tenemos tanta desviación y tanta perversión. Dice Pablo a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, que aunque haya la ocasión, la circunstancia apropiada, tenemos que predicarlo. Si la persona ya se pervirtió, se desvió, dice Pablo, aún así, predica la palabra. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que el hombre se salve. Dios quiere que el hombre sea salvo. Y aunque Dios entiende que el hombre se desvía y se pierde, pero Dios quiere que regrese. Y lo único que lo puede regresar es la palabra. Mucha gente se va de las iglesias porque no les gusta la doctrina. Quieren donde haya libertad, donde les dejen hacer todo lo que quieran. Pero no es lo correcto. Dios quiere que usted conozca la palabra, la defienda, la enseñe. ¿Para qué es la palabra? Para corregir, para instruir, para corregir. Y dice Pablo, porque vendrá el tiempo en que la gente no querrá oír la verdad. Dice, tendrán comezón, les molesta la palabra, quieren oír cosas nuevas, cosas modernas. Hace un tiempo vino aquí una familia visitándonos de otra iglesia. Y como predicador, pues le dije, qué bueno que nos visitan. Y le pregunté, ¿puedo preguntarle por qué usted dejó de reunirse en aquella iglesia? Y ellos me dijeron, dice, es que el predicador de allí dice que la iglesia tiene que modernizarse, dice. Y trajeron un montón de instrumentos. Dice, y puro desorden. Dice, yo consideré que no era bíblico. Pero muchos predicadores hacen eso, modernizan la iglesia. Ya no sabe usted si es música cristiana o es música del mundo, porque adoptan todos los ritmos de bachata, de balada, de música romántica, de música de mariachi. Solamente cambian las pistas de las canciones del mundo y les ponen supuestamente música cristiana. Eso es desviación de la palabra de Dios. Y la gente arguye de una manera muy infantil. Es que David los usaba. ¿Y quién es David? ¿Acaso David murió en la cruz? ¿Él es el dueño de la iglesia? ¿Él es la cabeza de la iglesia? ¿Él es nuestro Salvador? No, fue un hombre de Dios. Pero es todo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el maestro. Y nosotros tenemos que entender, pues, que es importante predicar la palabra. Porque mientras la palabra no se predica, habrá perdición. La gente no quiere que le diga la verdad. Díganos cosas halagüeñas, decían los israelitas a los profetas. Díganos cosas bonitas. Y es lo que muchos predicadores hacen eso. Un evangelio bonito, atractivo. Invitan a personas del deporte, personas del cine. Traen shows, traen orquestas, traen cantantes. Y todo el mundo contento y se emociona y llora y grita. Pero casi no conoce nada de la palabra. Están anémicos. Tienen anorexia espiritual. Tienen anemia de años y ellos no van a resistir cuando el enemigo venga. Mi recomendación, porque el tiempo camina muy aprisa, si usted es padre de familia, enséñele a sus hijos. Si usted es maestro en la iglesia, enséñele a sus hijos, porque qué triste sería que usted es maestro, que usted es predicador y no le enseña a sus hijos. Y esos cuando crezcan se van a ir.
Porque la gente va a quedarse cuando conoce la palabra y la defiende. El diablo está engañando a la humanidad. Porque lo que el diablo quiere es que usted se vaya. Le ha dicho a la humanidad, todos se van a salvar, todas las religiones son buenas. No es lo que Dios dice. Dios es muy estricto en las cosas. Solamente hay un camino, dice Jesús. Al menos un camino que va al cielo. El camino ancho y el camino amplio. Pero el camino ancho, dice Jesús, va a la perdición. Y el camino angosto lleva a la vida eterna. Lea la Biblia, escudriñe, pregunte. Juan 5:39, Jesús le dice a los judíos, escudriñad las escrituras. ¿Sabe por qué rechazaron a Jesús? Porque los judíos no conocían las escrituras. Por eso le dijeron, eres el hijo de José, el hijo de María, el hijo del carpintero, hijo de fornicación. Tú no eres el Mesías. Haga lo que los hermanos de Berea. Hechos 17:11 dice que cuando Pablo predicaba, los hermanos en Berea escudriñaban, escuchen bien, hermanos, a diario las escrituras. ¿No trabajaban, hermanos? ¿No se enfermaban? ¿No tenían hijos? ¿No tenían compromisos? ¿No cocinaban? ¿No limpiaban su casa? Sí. Pero tenían un amor especial por la escritura. Dice, escudriñaban a diario las escrituras para ver si lo que Pablo enseñaba era cierto. Pregúntale a su predicador por qué hace eso. Pregúntale al sacerdote por qué hace eso. Pregúntale a su pastor por qué hace eso. Pregúntale a su maestro por qué enseñamos esto. Dígale, muéstrame la escritura. Lea su Biblia. Descúbrase, porque si usted es ciego y está siendo guiado por otro ciego, dice Jesús, ambos caerán en el hoyo. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Si usted se ha ido de la iglesia, anda siguiendo enseñanzas falsas, maestros falsos, regrese a la iglesia. Solamente hay una iglesia. Según Efesios 5 dice que Jesús tiene una esposa, no dos. Jesús no es bígamo ni polígamo. Él es monógamo, tiene solamente una iglesia. Y su iglesia lleva su nombre. Y su iglesia lleva su doctrina. Y es la iglesia que Jesús va a venir por ella. Él no va a recoger a todas las iglesias. El diablo ha engañado eso. Oh, de todos los cristianos Dios va a recoger su iglesia. No es lo que dice la escritura. Hay tantas enseñanzas falsas, tantos maestros falsos, pero cada quien va a ser responsable de su propia vida. Si usted es joven, si usted es viejo, escudriñe la Biblia, acérquese a Dios. Si lo podemos ayudar aquí, acuérdese, nos reunimos los domingos a la 1 de la tarde, tenemos 2 servicios. Venga, escudriñe, pregunte, porque usted, hermano, hermana, usted, persona que me escucha, usted va a ser responsable de su salvación. No es la persona que lo enseña. Él lo enseñaron mal, ok, pero usted tiene la responsabilidad. Recuerda lo que le dije al principio. Aquí tenemos la verdad, aquí tenemos la búsqueda de la verdad. No diga, voy a aceptar la verdad porque Él es bueno, porque Él es maestro, porque Él fue allá y estudió. No, diga, voy a descubrir la verdad por mí mismo para que su convicción sea sincera y sea limpia y sea aceptable delante de Dios. Deseo de corazón que Dios lo bendiga. A donde quiera que usted vaya a la iglesia, pregunte, estudie la Biblia, tiene derecho de preguntar. Y si no le dan respuestas, entonces sálgase de ahí. Porque la Biblia no es para engañar, es para enseñar. Y Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si algo los podemos ayudar, acuérdense, aquí estamos en el 880 East Collins Street, de aquí de la ciudad de Oxford. Si lo podemos ayudar, venga. Tenemos mucho deseo de conocerle y enseñar y estudiar juntos la palabra de Dios. Que el Señor lo bendiga.